Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Este día vamos a tratar un tema muy interesante, el sistema penitenciario, las cárceles del país, la situación que se vive en estos momentos, en los últimos meses, desde que inició el gobierno del presidente Cortizo. Hemos visto cómo se ha registrado una crisis mucho más severa a nivel del sistema penitenciario. Los muertos en lo que fue considerado una especie de masacre en La Joyita, luego el hallazgo de caletos prácticamente con armas, municiones y todo tipo de cosas, algo que es prácticamente normal en algunos centros penitenciarios. Ahora la fuga de un peligroso antisocial, el señor Gilberto Ventura Ceballos, de la cárcel La Megajoya. Se dice que hay video, no se ha mostrado ningún video, se dice que cortó barrotes, que salió, se brincó la cerca, en fin. Y la salida de dos ministros de Estado producto de todo esto, porque yo creo que la salida de Mirones y la salida de Romero no es solo por la fuga de Ceballos, sino por la sumatoria de situaciones que se han registrado, incluyendo el tema de la inseguridad en el país. Vamos a presentar a nuestros invitados. Danilo Toro está con nosotros para el análisis. También está con nosotros Anet Planels, Ana Matilde Gómez, Severino Mejía y Ángel Calderón, quien fue director del sistema penitenciario en el gobierno de Ricardo Martinelli y fue fiscal de la República también. Gracias por estar aquí en el día de hoy a todos y a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Vamos a comenzar inmediatamente. Voy a comenzar con usted, licenciada Ana Matilde, porque usted fue procuradora. Y siempre, y lo decía antes de iniciar el programa, siempre la he escuchado hablando de política criminal de Estado para combatir el crimen. Eso mismo lo he escuchado a Severino Mejía y da la casualidad que están los dos sentados en esta mesa. Pero, ¿qué está pasando realmente en las cárceles del país? Que siempre he dicho son escuelas, y lo dice mucha gente, del crimen. Aquí muchos panameños dicen que hay que meter a esa gente y no les den comida, mátenlo, hagan cadena perpetua, lo que quieran. Pero lo que no saben es que todos esos detenidos en algún momento dado van a salir de la cárcel. Y hay que buscar los mecanismos para que salgan con otra mentalidad. Porque si seguimos apostando a lo que hemos hecho hasta el momento, van a salir con más odio, con más rencor, con más deseos de hacer mal que transformarse para una vida mejor. Licenciada Ana Matilde. Sí, bueno, muy buenos días a todos y a los compañeros de la mesa. Un saludo también y a los televidentes y a los que nos escuchan. Lo primero que yo quisiera decir es que este es un problema que es multidimensional, es decir, tiene muchas variables que intervienen para poder analizarlo. Obviamente en un programa con tiempo medido es muy difícil tratar de recoger todo lo que involucra el tema de la seguridad, porque el tema penitenciario es solamente una de las vertientes del gran tema de la política de seguridad nacional. Es el tema represivo. Es uno de los aspectos de la represión. Tampoco es todo el tema represivo. La política de seguridad nacional tiene una ramita que se llama la política criminal o criminológica del Estado. Eso es parte de la seguridad nacional, es mucho más. Dentro de esa política criminológica está el tema de la atención del delincuente y la reacción social, es decir, cuál es la respuesta institucional frente al fenómeno delictivo. Pero nosotros tenemos una sociedad que rompió su cohesión social y esto está muy reflejado en el evento que acabamos de pasar, en el que una comunidad se levanta por los muchachos que vinieron repatriados de los becarios de China, de la República Popular China. ¿Qué demuestra eso? Que ahí hay extremos en la sociedad. Hay un grupo que siente que es un desposeído y que si algo pasa, el Estado no los va a atender, y hay un grupo que se siente privilegiado que puede exigirle al Estado la atención.
que se merece. Esa ruptura hace que hay distintos enfoques para abordar el tema de la seguridad. Usted tiene actores, por ejemplo, el que la genera, tiene al que la padece, tiene al que se enriquece de la inseguridad y tiene aquel que tiene la misión legal, constitucional y legal de repelerla o controlarla. Entonces, si estos actores son todos de una sociedad que perdió cohesión, de una sociedad que está dividida, cada uno va a jalar por su lado. Por eso usted algunos los escuchará, como usted acaba de decir, con discursos extremos como boten la llave, métanlos ahí, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que a ese segmento de la población no le estamos explicando que el 65% de los que entran a las cárceles regresan. Tenemos una población penitenciaria de casi 19.000 privados de libertad o presos, de los que incluso ya también la población de mujeres va aumentando, casi llegan a 1.000, pero es muy pequeño en comparación todavía a la población de varones. Pero entonces está siempre en la sociedad planteada la dialéctica esa entre peligro y miedo, que hace que todo el mundo busque y como consecuencia llegue a la conclusión de que quieren más seguridad. Pero cuando hay estados violentos o sociedades violentas, que vendría todo el análisis de por qué se da la violencia, porque aquí el fenómeno no es solo el delictivo. El primer fenómeno que hay que analizar es el de la violencia. ¿Por qué tenemos violencia? Y la violencia tiene distintas manifestaciones. Y una de las manifestaciones de la violencia es la delincuencia. Bueno, es lamentable cuando el enfoque es solamente policial. Si usted va a hacer un abordaje solamente desde la perspectiva policial, usted se va a equivocar porque el actor policial entra en uno de los espacios de atención o solamente en uno de los aspectos que se deben abordar. Usted tiene que llegar a la comprensión de que este es un tema que le rebasa a sus competencias y tiene que sentarse en una mesa multidisciplinaria en la que usted permita que los economistas le hagan una proyección, los estadísticos le den elementos para que usted deje de especular, porque la atención criminológica sin estadística es mera especulación. Entonces, si usted no quiere andar fallando o errando cada vez que va a tomar una medida, usted tiene que sentarse con los expertos en las distintas áreas que usted tiene que atender. Los economistas le tienen que decir cómo va a ir el crecimiento, si va a haber desempleo, si la tasa de desempleo se va a disparar o no, qué segmento de la población va a estar sin trabajo, porque ahí van a estar sus vulnerabilidades. Pero usted necesita a los sociólogos también. Usted necesita que los sociólogos le digan cómo se está comportando la población en sus grupos, cómo están sus perfiles comunitarios. Usted no puede meter el mismo tipo de patrullaje o el mismo tipo de intervención policial en un barrio donde todo el mundo es de tercera y cuarta edad, que se la pasan todo el día en la casa y sus vulnerabilidades van a ser muy distintas a la de un barrio que es eminentemente comercial o un área que es comercial, que está llena de bancos. El perfil criminal de allí va a ser otro. El abordaje policial tiene que ser otro. Entonces, evidentemente, y además tiene que invitar también, incluso yo diría, ya hay que llamar a los antropólogos, porque Panamá después de la invasión, de la terrible invasión, Panamá cambió su perfil también. Entonces hay una evolución ahí que es cultural, hay fenómenos culturales que hay que analizar, propios de lo que está ocurriendo con todo este vigor de hombres, de una cantidad de hombres y mujeres que en juventud o adultez, adultos jóvenes, porque son distintos tramos etarios, distintos tramos de edad, y los delitos que se hacen, que se cometen o que se padecen, son dependiendo también de la edad y del vigor, y de lo que se puede hacer o lo que no se hace. Hay que analizar también a dónde nos lleva hoy. Los delitos violentos son consecuencia de esa desatención que hubo o la falta de intervención social, antropológica, criminológica después de la invasión. Y la cantidad de armas en las calles. Mire, es muy difícil para un cientista social, como podemos ser los abogados, como podemos ser los que hemos estudiado criminología, abordar el sistema penitenciario sin abordar la violencia. Seguimos en el debate. ¿Quién asume el control de las cárceles? ¿Los custodios? ¿Los policías? ¿Cómo entra droga, armas, municiones, celulares, televisores a las cárceles? Por una variable que siempre está presente y ha estado a lo largo de la historia, que es la corrupción. Porque el sistema tiene sus propias deformaciones, el sistema desgasta, el sistema confunde. El sistema penitenciario en los países más avanzados no está de la mano de la policía, no es un abordaje policial. La policía es un complemento y es importante en el tema de la seguridad, pero no es todo el abordaje, porque a mí, cuando ya ha habido delincuencia, cuando ya hay un delincuente, cuando ya hay una intervención, es decir, ya entró el Ministerio Público, ya hubo una captura, ya hubo una investigación, entró el Ministerio Público, ya hubo un proceso judicial, intervino el órgano judicial y ya hay una sanción, entonces interviene
el órgano ejecutivo nuevamente que recoge. Él viene aquí al inicio del fenómeno y viene al final del fenómeno. Es la misma cabeza, es el órgano ejecutivo, porque la policía está debajo del poder presidencial. Así que las políticas de profilaxis y prevención que se apliquen aquí, más bien los planes y programas, porque lo que hay que entender es que la política es ejecutiva. La política criminológica, la gran visión de qué queremos hacer con la violencia, qué queremos hacer con los delincuentes, qué queremos hacer con el delito, qué queremos hacer con la población que se siente insegura y que tiene miedo. Bueno, todo eso se define desde la política del Ejecutivo, para que entonces las distintas áreas apliquen planes, programas y actividades que derivan de esa visión de qué vamos a hacer con la violencia, cómo la vamos a tratar, porque los delincuentes son una consecuencia, ellos no son una causa en sí mismos. Atendido esto, entonces usted tiene que entender que cuando usted llega al sistema penitenciario, aquí van a intervenir los mismos fenómenos que vienen golpeando a toda la cadena. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Sí. ¿Hay corrupción en el Ministerio Público? Sí. ¿Hay corrupción en los estamentos policiales? Sí. Entonces, ¿cómo usted puede pensar que no va a haber corrupción en el sistema penitenciario cuando incluso falta de políticas o de planes y programas que se ejecutan con sostenibilidad en el tiempo? Porque cada vez que cambia una persona, bueno, votamos todo lo que hizo y vamos a arrancar de nuevo. El tiempo no da para eso, ¿verdad? Habría que ser lo suficientemente responsable y maduro políticamente para dejar las mezquindades y saber que si hay algo que se estaba haciendo bien, eso debe mantenerse y mejorarse, porque toda obra humana es perfectible, nada se puede quedar estático en el tiempo. Entonces, la forma que usted atiende hoy no va a ser la misma que atiende mañana, porque el fenómeno puede ir en incremento. El sistema penitenciario también está penetrado por los mismos flagelos que golpean a toda la sociedad y la institucionalidad del país. Si hay crisis institucional, no se puede pensar que va a haber allí abajo alguien que depende de ramas superiores y de políticas anteriores que va a estar exenta de esa corrupción. Entonces, el sistema necesita profesionalización, el sistema necesita atención y un abordaje multidisciplinario, necesita recursos también, que no lo es todo, pero necesita los recursos para hacerse de la mano de tecnología y profesionalización. ¿Qué tiene que empezar? Y aquí, para concluir con su pregunta, ¿quién debe atender? Debe ser un estamento especializado, pero no puede ser lo que se está pretendiendo. Aquí le digo con respeto al licenciado Mejía, que siempre ha escuchado, nosotros venimos intercambiando desde distintos puestos públicos opiniones, y él sabe mi pensamiento. No puede ser, usted no puede reciclar personas de un estamento a otro. Usted no puede ir con un proyecto de ley de política de seguridad penitenciaria, o que va a ser el estamento de seguridad penitenciaria, asumiendo que porque usted tiene componentes policiales, componentes juramentados en el sistema de policía, ¿verdad? Que tienen su rango, tienen su jerarquía, tienen su escalafón, tienen su adoctrinamiento, porque tienen una formación, y usted simplemente cambia un switch y les dice, ahora tú eres del sistema penitenciario. Eso no funciona así. Entonces, a mi juicio, hay que tomarlo con calma. Vístanme despacio, que tengo prisa, el problema es inminente, es real, está efervescente, pero ahora es cuando con más calma hay que abordarlo. Calma no significa inacción, sino las mentes claras, con objetivos muy concretos, para hacerse de la mesa de los expertos, para poder tomar decisiones que sean por lo menos las más acertadas en este momento, porque la atención inmediata, hay decisiones que se tienen que tomar a corto, mediano y largo plazo. Ningún fenómeno social se atiende todo de una vez, hay que priorizar. Entonces, las medidas inmediatas, por lo menos, que no sean equivocadas. Ángel Calderón estuvo adentro, fue director del sistema penitenciario. ¿Cómo entran las armas? ¿Cómo se fuga la gente? ¿Cómo se maneja eso allá adentro? Sí, buenos días, panelistas, y a usted, Álvaro. El tema es bastante complejo, porque cuando tú te encuentras con un sistema que necesitaba o necesita hacer una serie de inversiones para poder controlar este tema de la corrupción que permea dentro de lo que de las instalaciones penitenciarias, tú tienes que, obviamente no son los familiares, son quizás en menor grado algunos que otros que en una visita aprovechan la oportunidad para meter algún tipo de sustancia, droga. Cuando vemos entonces que este tipo de materiales, armas de fuego, tú encuentras municiones, hasta granadas se han encontrado en los centros penitenciarios, tú te preguntas, bueno, ¿cómo entran? Allí tienes que identificar por qué punto pudieran entrar, porque las cárceles en aquel entonces, si recuerdas,
están construidas en lo que eran cuarteles militares. No eran instalaciones propias carcelarias, no tenían el mínimo acondicionamiento para ser consideradas como centros penitenciarios o cárceles. De ahí entonces que las fisuras que pudieran haber son múltiples, que van desde la conspiración interna en la que se involucran funcionarios, ya sea policías, civiles e inclusive personal que constantemente visita las cárceles por alguna u otra razón, como lo es mantenimiento, proveedores, en fin, hay toda una gama de situaciones que se dan en un recinto penitenciario que como no tenía esas instalaciones, te pongo un ejemplo, un camión que va a repartir, que va a llevar los enseres propios del sistema penitenciario, arroz, porotos, miniestras, carne, este control tú no puedes agarrar y pretender que 2 hombres te revisen todo ese camión que va a entrar. Y tú tienes que tener conocimiento que en las cárceles las personas que están tienen 24 horas para pensar. Y en esas 24 correcto, y en esas 24 horas hacer una programación de cómo averiguo quién es el conductor, dónde vive, dónde él comúnmente está, al cual tú le puedes llegar y no nos llamemos engaño. Aquí los que están en los centros penitenciarios, los privados de libertad o detenidos, no se caracterizan precisamente por ese grado de violencia o ese tipo de conexión que tienen con el mundo criminal y en las cuales, pues, algunos nos preguntamos, ¿qué haríamos ante alguien que te llega y te dice, yo necesito que tú me metas esto en una cárcel? Y es tu vecino. Entonces, todas estas situaciones son todo un mundo que gravita dentro de la pregunta de cómo entra un determinado artículo a las cárceles. De allí te puedo decir que hay quizás más de 10 formas de poder introducir un artículo a la cárcel sin que ninguna de las autoridades o de los jefes arriba sepa qué es lo que realmente permea por debajo. Que inclusive, no nos llamemos engaño, nosotros tuvimos en el pasado pues, problemas, situaciones que se dieron donde altos funcionarios fueron amenazados por privados de libertad. Porque recuerda que las cabecillas, las bandas organizadas, ya Panamá evolucionó. En el tema de la criminalidad, ya no tenemos este ladroncito de cartera de las calles. Esta criminalidad ha evolucionado, se ha profesionalizado. Y no tanto por el tema de que las cárceles sean o no escuelas o universidades del crimen, sino también porque la misma periferia, la misma evolución, sin políticas criminales que pudieran atenderse, porque la política criminal tiene que partir de un tema preventivo para poder entonces caer en lo correctivo. Así es que ese elemento concatenado a estas pandillas, ya no pandillas, que organizaciones criminales debidamente formadas y fundamentadas, es lo que te llevan a ti a tener esta falencia dentro de un sistema penitenciario que se quedó en 2003. Aquí se fugó en el gobierno pasado un ciudadano israelí de la cárcel. Nadie sabe nada. Aquí sí. Se fugó ahora Ventura Ceballos de la Megajoya, una cárcel que construyó el gobierno de Ricardo Martinelli. Usted estaba allí en ese momento y nadie sabe nada. En medio de los operativos de búsqueda han recogido a muchos de los más buscados y Ventura se dice incluso que se fugó desde el fin de semana y se dieron cuenta el martes. Mire, usted acaba de señalar un aspecto importante, la Megajoya. La Megajoya es una gran cárcel, 5.505 privados de libertad, que está constituida en 5 cárceles dentro de un complejo penitenciario. Ese complejo penitenciario se edificó cumpliendo con las normativas del derecho internacional y con las recomendaciones de los organismos internacionales, porque desde el 2010 Panamá se adherió a los organismos internacionales para que lo que fuera la política penitenciaria como un derecho penitenciario para ir al desarrollo y para buscar el mejoramiento de la situación penitenciaria a través del cumplimiento de muchas normativas de orden internacional, entre ellas la construcción de las cárceles. No es construir cárceles por construir, tienen ciertos mecanismos, ciertas excepciones, ciertos parámetros que tú debes cumplir, como por ejemplo, ese pabellón de donde se fugó Ventura, pabellón C, es un pabellón que no es máxima, es extrema seguridad. Wow. No hablemos, eso que usted dijo que alguien escuchó que estaban con una cegueta, eso es falso, es una falacia, es una mentira. Que nos están diciendo nosotros. Por supuesto. Yo le estoy hablando de un pabellón de extrema seguridad. Yo me quedé con la boca abierta, como estás cortando barrote. Okay. Pabellón de extrema seguridad significa los muros, los concretos, son de un grosor especial, que yo creo que con un RPG no lo puede tumbar. Y custodiado exclusivamente por miembros de la policía. Correcto. Ahora, le voy a otro tema más importante.
a lo interno de ese pabellón pudieran haber 9 puertas de acero, las cuales están mecanizadas. Ya no es el tema de la llavecita y el candado que usted ponía. No, señor. Eso se funciona con el hombre que hubo un botón y va abriendo cada puerta y va pasando a cada pasillo, porque son estándares de seguridad que se hicieron para evitar eso. Así es que si no se da la participación del factor humano, olvídese, ahí no había forma que ese hombre se fugara. Tenemos excepciones, las de Chapo Guzmán. No, Chapo es un detalle al lado de Ventura Ceballos. Pero es por el capital que involucraba poder fugarse, ¿verdad? Porque hay capital, hay dinero para poder hacer este tipo de ¿Será fugas. dinero o será información lo que manejaba este señor? Son dos vertientes. Pudieran haber 3 condicionantes. Si es la información que tiene, si es alguien que lo quiere callar o si es que hay dinero. Sí, porque hay la intencional. hipótesis de que fue desaparecido. O sea, lo desaparecieron. Bueno, es que desde el día 1 se dijo que era un delito, que por el perfil como se había cometido había miembros de la policía Él mismo lo involucrados. dijo, que había miembros de la ¿Y qué? policía Sí. involucrados. Sí. Y en ese momento el director de la policía, Gustavo Pérez, lo descartó. No es hipótesis. Lo descartó. Es que te concluyo con el tema del pabellón del que estamos hablando y cómo se fugó. Es más, saliendo de ese pabellón, todavía no ha salido de la cárcel. Todavía se mantiene dentro del recinto penitenciario, donde tiene que escalar cerca de aproximadamente 4 metros de altura. 3 cordones cercados, como los escaló. O sea que no nos están diciendo la verdad. Por supuesto. No nos están diciendo Por eso la que verdad no aparece el video ese de donde él se escapó. Y Entonces. ese es lo otro. Nosotros dejamos en esas instalaciones más de 3.200 cámaras. Wow. Y cada espacio donde ese señor se movía o esos señores se mueven está debidamente monitoreado con cámaras. De un lugar a otro donde él se mueva, a distancia, a metros nada más, están debidamente monitoreadas. Ese control, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene en este momento? Que pueda dar las explicaciones. Porque cuando tú sales a lo externo, para tú poder llegar a lo externo tienes que atravesar todavía 2 isletas más. Y nosotros que somos abogados y visitamos las cárceles en nuestra profesión de abogado, te digo que para llegar a ese sector estamos hablando de casi 1 kilómetro caminando. Padre Santo. No, Así hombre, que, tenía ¿cómo llaves. salió ese señor? No solamente es cómo salió de la cárcel, del pabellón, De todo el... sino cómo salió A la del calle. sistema, cómo salió a la calle. Y salir a la calle a encontrar la transísmica, estamos hablando de aproximadamente 5 o 6 kilómetros. O sea, no nos llamemos engaño y hablemosle claro a la ciudadanía y expresémosle realmente qué fue lo que sucedió, porque no es un misterio en una instalación que tiene las últimas tecnologías exigidas por las Naciones Unidas y los convenios internacionales para el tema carcelario. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos adelante, señoras y señores. Severino Mejía, su balance de todo lo que está pasando en el sistema penitenciario, la fuga de Ventura Ceballos, que vino a ser como la cerecita del pastel. Sí, muy buenos días a todos. He escuchado atentamente a la licenciada Ana Matilde Gómez y debo reconocer que sus apreciaciones son muy válidas. Partiendo de la premisa de que circunstancias de hoy no son iguales a la del pretérito, porque siempre hay que tener claro que el crimen, la violencia muta, se transforma permanentemente. Con respecto al problema del sistema penitenciario, no hay duda y se reconoce que hay una crisis en el sistema penitenciario que es producto de una acumulación de no hacer muchas cosas que se debieron haber realizado. Y el punto central o el enfoque central de todo esto no es cómo entra o cómo se va de las personas del sistema o de las cárceles o el complejo penitenciario, sino quién lo permite para que ocurra eso. Y todo termina en un problema de corrupción. Problema de corrupción que hay que tener claro que no es únicamente en el sistema penitenciario, como dijo la licenciada Ana Matilde, deriva del problema del cáncer social que estamos viviendo hoy día con el tema de la corrupción, que se ha culturizado. Entonces, yo creo que definitivamente hay que tomar las medidas tal como se van a tomar con respecto a los policías que estuvieron desplegados en ese pabellón C. La ley 55 es muy clara cuando habla de la seguridad externa que corresponde única y exclusivamente a la Policía Nacional, pero se ha dado un fenómeno. La cantidad de custodios que son los que deben dar la seguridad interna son tan pequeños y tan ínfimos que el contraste es asimétrico. La proporción de
de custodios versus pabellones que tienen una cantidad triplica lo que debe darse con respecto a la presencia de esta seguridad. Ahora, ciertamente hay una percepción que el proyecto de ley del Servicio Nacional de Seguridad Penitenciaria va a estar regentado por policía, y no es así. No van a ser policía, porque acuérdense que las normas internacionales lo prohíben. No puede ser policía los que estén al frente del complejo penitenciario. Tienen que ser profesionales penitenciarios. En la actualidad hay 19 oficiales penitenciarios formados, muchos de ellos en Argentina, que ya van a ser convocados para comenzar a activar la presencia de estas unidades. Naturalmente que en esta fase no hay la cantidad de profesionales a nivel de subalternos, pero hay que tomar medidas, no hay que quedarse con los brazos cruzados. ¿Quién va a reemplazar o cómo se va a reforzar a los custodios? Y se van a tener que utilizar unidades de manera ad interim, de tal suerte que mientras se vaya desarrollando a los profesionales penitenciarios, que va a ser una carrera muy diferente a la carrera policial, eso sí, van a tener rangos iguales que los tienen los bomberos, como la policía, pero no van a ser policía. Y van a tener que ser preparados de manera muy profunda para garantizar y evitar de alguna manera que se den estos hechos lamentables, que no hay duda, tal como lo manifestó el director de la policía, que da vergüenza. Da vergüenza que estas cosas hayan ocurrido cuando no debió haberse dado, y sobre todo un individuo que no fue una vez, sino 2 veces. El trabajo, la licenciada Ana Matilde Gómez hacía alusión del problema de la criminalidad. Y yo considero, licenciada, yo estoy seguro que usted va a compartir conmigo, que todo es un problema de salud pública. Un problema de salud pública que siempre lo hemos manifestado. Todos estos cambios y actitudes de las personas, inclusive, y no estamos hablando de delitos, sino de falta. Cuando usted va en la calle a una persona en un Mercedes-Benz lanzando basura, es una falta, es un problema de salud pública. Es un problema de ausencias de cultura de la legalidad que no tenemos, que no se ha empoderado la ciudadanía. Entonces, la política criminológica está en agenda, se va a someter a aprobación en la Asamblea de una vez por todas. Ya tiene que convertirse este decreto ejecutivo 260 de junio del 2006 en una ley de la República que sea permanente, sostenible, y que se le dé el privilegio a la prevención, que es uno de los ejes rectores, como lo es la participación ciudadana, para poder lograr lo que definitivamente nuestra sociedad requiere en la búsqueda de la paz y la convivencia pacífica. Por otro lado, también es un imperativo, tarea que se les va a asignar a estos oficiales, el fortalecimiento de los protocolos que debe darse en el sistema. Si no hay protocolo, no hay conducción apropiada. Si no hay conducción apropiada, no hay controles. Si no hay controles apropiados, ¿a quién podemos entonces señalar como responsable? Y este es un asunto que definitivamente esto no va a quedar así. El señor presidente fue claro al señalar que las investigaciones tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, y las consecuencias van a derivar en bajas. No solamente bajas de la institución, sino también que el Ministerio Público tome providencia del caso, porque este es un delito. Y este es un asunto que es bueno señalarlo, porque la gente no quiere escuchar que solamente diga que se va a actuar contundentemente. ¿Cómo se traduce la contundencia? Con la ejecución que tiene que darse. No importa qué rango tenga la unidad, sino también va a tener que pagar por sus actos y las consecuencias. El problema es que el reglamento de la policía exige un proceso, y este proceso toma mucho tiempo. El presidente está dando las instrucciones a especialistas de tal suerte que esto se reduzca, de tal forma que si se demuestra que las unidades policiales que han estado comprometidas en este ilícito sean pasado por la Junta Disciplinaria y se le dé la baja por deshonrar la institución. Y yo estoy de acuerdo con el señor presidente. Esta es una traición. Es una traición no solamente al país que ellos juraron proteger, sino también a la institución a la cual ellos representan. Y también, como dijo el licenciado Calderón, este es un tema que no es soplar globo bajo el agua o soplar vidrio bajo el agua, como se dice, es un problema complejo.
No es una excusa, pero este es un proceso sistemático que exige el desarrollo de políticas públicas, que es un proceso sistemático que toma tiempo, pero que se incorporen a ese proceso profesionales que están capacitados o que tengan las competencias para poder minimizar o mitigar un poco todos los entuertos que se han dado. Y quiero manifestar que esto no es una cuestión de excusa, sino una realidad que tenemos que corregir y ser valientes en reconocer cuáles han sido nuestras debilidades, que en el futuro deben convertirse en fortaleza, pero con la participación de todos, porque esto no es el pensamiento monopólico de uno, sino de toda la sociedad, que es parte de la solución del problema. Por eso que se habla de la integración del esfuerzo para poder alcanzar ese propósito. Bien, hay quienes dicen que la seguridad del Estado ha quedado en manos de los uniformados ahora, con el nuevo nombramiento que ha hecho el presidente de la República. Senan, uniformado; Senafrón, uniformado; Policía, uniformado; SPI, uniformado; Ministerio de Seguridad, uniformado; incluso el SINAPRO, que no es el Ministerio de Seguridad, tiene un uniformado. No sé, el Consejo de Seguridad también, el señor Abbott, ese sí es civil. Es civil. Pero todos estos organismos liderados por un uniformado. Aquí, ¿qué mensaje se está mandando con esto? Los mensajes tienen dos vertientes. Pensamos que la recepción de quién lo recibe y qué interpretación se da para venir acá. Son uniformados, se está volviendo al militarismo, que muchos lo interpretan así. Sí, eso fue lo que vi en redes por muchos. Los golpes de Estado, el militarismo aquí en Panamá ya es un dinosaurio en extinción. De eso estoy claro. Yo vengo de la Fuerza de Defensa y de la Guardia Nacional. Pero hay otras maneras de presionar y de dar golpes, no necesariamente. Tuve el privilegio, a veces me cuestionan que por qué cuando yo fui viceministro no hice tal cual asunto. Perfecto, yo acepto las críticas, eso no me molesta. Lo único que humildemente yo señalo, que el haber estado en el Instituto de Criminología por 10 años me permitió mostrar la otra cara de la moneda. Y a pesar que soy militar, y no es una manera arrogante de señalarlo, en mi naturaleza, tuve el privilegio de estudiar 3 carreras. Tengo 2 maestrías y una licenciatura. Y eso me ha permitido tener una visión mucho más clara de las cosas que no hice. Entonces, estos oficiales tienen las competencias, son profesionales. El comisionado Pino es un profesional de la Marina, tiene estudios. Además, él no va a estar solo, él va a tener acompañamiento tal como yo señalé para poder hacer la gestión. El tema de la seguridad no es una gestión de una persona, es la gestión de muchas personas que tienen que intervenir de diversas disciplinas. Ahí tiene que trabajar con él criminólogos, sociólogos, epidemiólogos. O sea, debe ser. Debe ser, y en esa dirección se va. Okay. O sea, tenemos que hacerlo así porque si no estaríamos, como dijo Albert Einstein, haciendo llegar a los mismos resultados. O sea, no podemos tropezar 2 veces con la misma piedra. Tenemos que ser honestos en cuáles son nuestras fallas, cómo debemos corregirlas mediante un consenso y darle un golpe de timón que nos permita llevar a esos derroteros. Vamos a darle la oportunidad al ministro Pino para ver cómo se va a ir desenvolviendo los temas. Hay un plan. Siempre se cuestiona de que este gobierno no tiene un plan de seguridad integral. Aquí está el plan. Está desarrollado y deriva del plan de acción. Imagínense ustedes si trabajáramos sin un plan, cómo sería el caos hoy día. Exponencialmente sería mucho más elevado. Pero por supuesto, los planes son flexibles, tienen que adaptarse a las coyunturas. No podemos aquí contemplar que iba a haber corrupción. El primer ministro de Seguridad fue José Raúl Mulino, cuando se crea ese ministerio, Anet. Y la palera que le daban a Mulino aquí era gigantesca. Después vino Aguilera, palo cerrado contra el señor Aguilera. La percepción. Todo era percepción. El señor Betancur reemplaza a Aguilera. Palo contra el señor Betancur. Luego el señor Jonathan del Rosario. Posteriormente vino Rolando Mirones. Y yo recuerdo claramente, porque estaba en los medios de comunicación durante todo este tiempo, cómo se cuestionaba a cada uno de estos ministros igual a todos. Entonces yo me decía, si no hacemos los cambios estructurales que tenemos que hacer en la dirección correcta, podemos traer a Rambo o a Terminator, que va a hacer exactamente lo mismo, señoras y señores. Sí, así estamos de acuerdo, no es figura. No, aquí no es un tema de personas. Son procesos y procedimientos. Si personificamos el tema, no vamos para ningún lado, porque esto tiene que ser una lucha interinstitucional. Todas las instituciones involucradas, incluyendo al órgano judicial,
Mira, esto en se esto? reduce en la negociación. En la negociación hay que despersonalizar. Aquí no es posiciones, sino los intereses Y en nacionales. 8 meses, si esto no o menos, vamos a estar dándole plomo al señor Pino. Si de esto no, Así es. si no hacemos los, Si es que los no se correctivos van. necesarios, si es que no se Pero van. Álvaro, yo creo manifestar que el problema de la solución de la inseguridad no es que ya se va a resolver de manera inmediata. Lo que hay que ir mitigando la situación que ha originado esta alta expectativa ciudadana, donde el ciudadano tiene miedo, el ciudadano tiene temor. Hay Hasta que en dar su un golpe propia de casa. timón. Sí, hay que Ya. dar un golpe de timón ya. Que se note. ya, por supuesto. Y en ese Yo proceso decía estamos. que el delincuente sienta el aire, el La respiro respiración detrás de de su- la de su seguridad nuca. del policía aquí en la Así nuca. mismo, así mismo. Pero ahora mismo no, ahora todo es un para que relajo. eso, pero hay que tener cuidado, porque tú, sin saber lo que estás verbalizando, tú estás diciendo que sienta aquí en la nuca, pero para que estén en la nuca el delincuente, porque si ellos tuvieran un número y decían, yo Inteligencia. soy delincuente. Sí, pero es que si no, todos los ciudadanos vamos a sentir la respiración en la nuca. Hay Entonces, hay una línea muy estrecha, hay que tener cuidado. El delincuente, dije. Pero es en el sentido el estricto. delincuente no Con se inteligencia. identifica, sí. En Pero el con sentido inteligencia estricto, se puede. licenciada, no es... Sí, hay que fortalecer la inteligencia, trabajo pero la de- inteligencia policial. Claro. No la inteligencia mal interpretada que es para estar pinchando. No, Sí. no. Esto no va a ocurrir en esta gestión de gobierno. Esto está totalmente aislado. Es la inteligencia lo que hay que fortalecer, porque la inteligencia, ¿qué es? Es obtener información para evitar que ocurra tal prevención. o cual. Es prevención. Así es. Esa es la inteligencia que tenemos que Anet. tener. Bueno, yo creo que es bien claro un punto que mencionó Severino Mejía, y es que los ciudadanos tenemos miedo. Sí, señor, los ciudadanos tenemos miedo. Ciudadanos tenemos miedo porque sentimos que la seguridad se está deteriorando y no sentimos que haya un control por parte del gobierno de los principales elementos para controlar el tema de la seguridad. El hecho que mencionaste ahora, todos estos ministros de seguridad que han tenido la crítica ciudadana, quizás ellos pagan el pato de una situación que es extremadamente compleja. Ahora me ponía a pensar todas las cosas que tienen que fallar para que ocurra algo como la muerte de 15 presos de una manera tan sangrienta, o la evasión por segunda vez de quizás el criminal más peligroso que hemos tenido en nuestras cárceles. Situación que ya vimos cuando los jóvenes que se quemaron dentro de Tan un peligroso penal. como Wild Bill. Ahí estamos hablando, bueno, es desde el más principio, peligroso. desde que no fuimos capaces de educar a estos jóvenes, porque la mayoría, cuando sacan las estadísticas, son muchachos que no llegan, muchos al sexto grado, primer año, segundo año, que no hemos podido evitar que se metan en pandillas o que delincan, que no hemos podido investigar quiénes son para sacarlos del sistema y no hemos podido condenarlos, porque también tenemos un problema judicial severo que afecta directamente el tema de seguridad. Y una vez que logran, a los pocos que logran meter en las cárceles y condenarlos, entonces no los podemos ni siquiera retener. A mí, yo sentí miedo cuando cuando sucedió la masacre de 15 muchachos en La Joyita, porque yo decía, si estos muchachos pueden tener acceso a AK-47 adentro de un penal, ¿qué no tendrán estos criminales en la calle? O sea, ¿quién está protegiéndonos si no pueden evitar que en un perímetro, que no sé cuántas hectáreas serán, 10 hectáreas, 5 hectáreas, cómo nos van a proteger entonces en todo el territorio nacional? O sea, ¿qué armas tienen estas personas en la calle cuando pueden introducirlas en un sistema de seguridad donde tienen, como explicaba, pasar múltiples círculos de seguridad para poder llegar al privado de libertad? Y el otro miedo que sentí cuando se va de Ventura Ceballos es, en efecto, la complicidad de los policías en los diferentes niveles. O sea, en el primer círculo de seguridad, en el segundo círculo de seguridad, en el tercer círculo de seguridad. ¿Quién está en control de las cárceles? O sea, ¿quién está mandando dentro de las cárceles cuando entran acá 47, cuando matan muchachos dentro de las cárceles, cuando se va del criminal más peligroso de la policía? Y me da todavía más temor cuando escucho al ministro de Seguridad decir que en el primer informe, que yo creo que allí fue donde se debieron haber tomado medidas como las que tomaron ahora, decir que no, que el problema fue la directora del penal y otra persona más, y no mencionaron un solo policía. No mencionaron una sola figura realmente de mando y jurisdicción. Y luego, a las 6 semanas ocurre lo de Ventura Ceballos.
Y bueno, sí hubo, y tenemos que aplaudir la reacción del presidente de la República de destituir y aceptarle la renuncia a 2 ministros de Estado. Pero en nuestra opinión se quedó corto, porque es evidente que la policía fue parte. Es evidente que la policía dentro y fuera del penal fue responsable de la fuga de Ventura Ceballos en la vez anterior, cuando no hubo castigo para ningún policía, cuando se evadió la primera vez Ventura Ceballos, y en esta ocasión. Entonces, muy duros contra Rolando Mirones, muy duros contra Carlos Romero, que está bien, pero ¿qué pasó en la Policía Nacional? Y ahora mencionabas los diferentes ministros de seguridad, y recuerdo cuando José Raúl Molino era ministro y renunció irrevocablemente, y volvió. Fue precisamente porque querían establecer que a los policías los investigaran fuera de la policía. Y hubo ese enfrentamiento entre él y Gustavo Pérez, donde él dice, no, los policías investigan a los policías, José Raúl Molino renuncia irrevocablemente y después sacan a Gustavo Pérez para el Consejo de Seguridad y él revoca su renuncia irrevocable. Entonces, hay algo que está ocurriendo en la policía. Y si bien la corrupción está en todas las instituciones del Estado, donde más preocupa es en la policía, porque es la que tiene su responsabilidad de proteger y servir al ciudadano. Entonces, preocupa que no se estén tomando las medidas dentro de la Policía Nacional. Y todo lo que se le ha dado a la policía en los últimos 3 gobiernos. Cantidad de comisionados, aumentos de salarios. Las jubilaciones especiales. Las jubilaciones especiales. Y además, no conozco al señor Juan Pino y me han dado las mejores referencias de su trabajo como comisionado y como persona. Sin embargo, tú dices, si el problema está en la policía, entonces tú pones a alguien que viene de la policía al mando del Ministerio de Seguridad. Ojalá me trague mis palabras, ojalá haga un excelente papel, pero no parece ser el mensaje el que tú saques a los civiles cuando en la policía parece ser que está el mayor de los problemas. Lo otro que me dio miedo, él lo mencionaba y me daba como un frío por dentro, es cuando habla de la política criminológica, no sé qué me da más miedo, si que Ventura Ceballos se fugue de una cárcel de máxima seguridad o que nuestra Asamblea Nacional va a ser la que va a aprobar la política criminológica de este país, ¿no? Porque además... Habiendo gente ahí que ha cometido cantidad de delitos, ¿eh? O sea, ellos van a quedar votando por una política... Y cuando además han sido varias veces reincidentes en tratar de simplificar un problema complejo. Hay hacinamiento en las cárceles, bueno, saquemos libres a todos los que tienen condenas de 5 años o menos a hacer trabajos comunitarios, a trabajar en escuelas y hospitales. Entonces, no parece tener la responsabilidad, la madurez para poder llevar adelante este problema que es tan complejo y que nos tiene a los ciudadanos sumamente preocupados. Vamos a la pausa y regresamos. Sí, que a mí no me importaría que el presidente intervenga. Bien, seguimos adelante. Usted iba a hacer una aclaración porque viene Danilo. Sí, brevemente. Sí quería aclarar que, si bien es cierto, la fuerza pública es policía, el ministro Pino no es marino. O sea, él viene de otro componente de la fuerza pública y no ha estado nunca en la Policía Nacional, que es la que ha estado en el ojo de la tormenta. ¿Es militar? Él de formación naval, yo soy formación naval. Pero son militares, naval, ¿no? Sí, militar naval, ¿no? Y otra cosa es importante, y en eso sí tenemos que tener cuidado. Desafortunadamente, sí, la policía está estigmatizada por lo que ha ocurrido, pero no podemos generalizar. No me parece justo que digamos que toda la policía, inclusive ha habido reacciones de operativos y le tiran botellas y todo lo demás. La policía, en términos generales, su gran mayoría son muchachos entregados, comprometidos, y por supuesto, esa pequeña minoría es la que definitivamente ha causado ese daño. Esa parte podrida de la institución es la que ha causado daño, pero eso se va a extraer para que la Policía Nacional vuelva a adquirir la credibilidad que se merece. Es como el pez en el agua. La población tiene que respetar y apreciar a su Policía Nacional, y es un objetivo estratégico que hay que alcanzar. Y si esa minoría a la que usted se refiere tiene poder y control dentro de la institución. Poder y control, si se detecta que esa minoría ha cometido un delito y tenga que ser votado, se va de baja. Las cosas malas hay que sustraerlas. Yo estoy seguro que los mensajes que el presidente ha enviado ha sido recibido. Y no solamente el hecho de recibirlo, sino pensar que las acciones que se van a tomar para dar de baja, no a los 3 únicos gestos porque la investigación va a seguir hasta lo último, y se da la baja
Y si tiene que pasar a la justicia, eso es un mensaje para aquellos que todavía están pensando que van a venir con intención de cometer actos ilícitos. Porque mucha gente también deduce, hay quienes decían, piensa mal y acertarás. Mirones llegó de frente contra algunas cosas que pasaron dentro de la institución policial, de ascensos que se dieron que no eran correctos, Eso y va a golpeó continuar. duro con ese tema. Eso va a continuar, eso no se ha suspendido. Y eso va a llegar mira a... dónde está Mirones ahora mismo, En su casa. en su casa. Yo le agradezco la aclaración de que no es policía, sino militar, pero no me trae ninguna tranquilidad. O sea, de Bueno, hecho, quizás hasta me la graba un poquito. Hay que darle la oportunidad y, como digo, tiene las mejores referencias, la gente habla muy bien de su trabajo profesional y de su trabajo personal. La preocupación nuestra radica en que hay un problema en la policía. Y si bien yo estoy de acuerdo que la gran mayoría de los miembros de la Policía Nacional son personas trabajadoras, honradas, dedicadas a su trabajo, con ganas de proteger y servir a la población, esas manzanas podridas no han sido removidas del sistema. Y eso daña la imagen de la Policía Nacional, daña también el ánimo de estas unidades policiales que son buenas y que quieren trabajar por el bien del país, y da además mayor inseguridad a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces quizás el mensaje sería: muy bien, presidente, por haber tomado las medidas duras que se comprometió a tomar al sacar a un ministro y al aceptarle la renuncia al otro, pero creemos que se quedó corto, porque hay un problema en la Policía Nacional y hay que enfrentar ese problema precisamente para que estas unidades vuelvan a estar orgullosas. Es lo mismo que pasa en el órgano judicial. La gran mayoría de los jueces son gente honesta, trabajadora, dedicada, pero unas pocas manzanas podridas que el sistema no está siendo capaz de sacarlos de allí están dañando la imagen completa del órgano judicial. Danilo. Bien. Después de escuchar a los invitados que están en la mesa, tú puedes presentar un mapa de debilidades tan variado y presentado con los suficientes argumentos como para decir, al final, este debiera ser un curso de acción, o por lo menos estos son los objetivos que debieran lograrse a corto y mediano plazo. Quienes me han precedido pues han señalado aspectos relevantes de la debilidad institucional para enfrentar el problema o los problemas del sistema penitenciario como subconjunto de un problema global que es la seguridad ciudadana. Ya la licenciada y decana que me antecedió explicó esa relación que hay entre el universo de problemas de seguridad ciudadana y el conjunto de problemas que afecta a ese contexto más reducido que es el sistema penitenciario. El licenciado, el exdirector del sistema penitenciario puso en evidencia que no hay forma de enfrentar, perdón, un análisis a la última desaparición de la persona, porque no sé si llamarle fuga todavía, al menos desaparición, sin entender que hay un proceso de colaboración, hay un sistema colaborativo. Y fue muy claro, muy evidente. O sea, es insostenible cualquier otra explicación. El licenciado Mejía ha puesto de manifiesto alguna intencionalidad de parte del gobierno para enfrentar esto y ha perfilado el hecho de que hay una matriz de corrupción que sustenta lo sucedido. Y la licenciada Planet ha puesto en el escenario los factores de riesgo y de desesperanza que la sociedad tiene por el abordaje que ha recibido, no desde ahora, junto con tu propia aportación, no desde ahora, sino desde hace algún tiempo, y yo diría que más atrás del gobierno de Martinelli también, haciendo una propia autocrítica, y frente al futuro que nos espera. Revisemos rápidamente algunos elementos que nos pueden llevar a tener algo de mayor claridad en este túnel oscuro. En primera instancia, ¿qué debilidades institucionales resaltan? Bien, entendamos que el Ministerio de Seguridad, tal cual como lo vemos hoy día, es un niño de nacimiento prematuro. O sea, nació bajo un nacimiento de alto riesgo. Así tenemos que decirlo, en condiciones de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la tesis de crear un
una institucionalidad dirigida a la seguridad nace del programa de seguridad integral. Prosi. ¿Ok? La vez pasada decía en cuyo parto estuve yo mismo. Estaba Severino como asesor del ministro alemán, Héctor Alemán, en ese entonces. Ese programa se presenta en el año 2006. ¿Y qué se contempla en ese programa? Crear un viceministerio de seguridad. Porque había que crear las condiciones institucionales. Y más o menos el cálculo era una década de viceministerio de seguridad para enfrentar la responsabilidad y para descargar la densidad del Ministerio de Gobierno, que tenía desde la banda republicana hasta la Policía Nacional, bajo su responsabilidad. Se saltó la etapa del viceministerio de seguridad dentro del Ministerio de Gobierno y se crea de golpe un Ministerio de Seguridad. Bueno, esa fue la decisión política en aquel entonces y el Ministerio de Seguridad tenía a la dirección penitenciaria del sistema penitenciario dentro de su institucionalidad con el mismo nivel de importancia con que el Ministerio de Gobierno y Justicia la venía teniendo. Una institución desprovista de recursos, fundamentalmente de recursos, y desprovista de una serie de cosas. Hay que entender que Panamá tiene una ley penitenciaria muy buena. La ley penitenciaria de Panamá es muy buena, pero la pregunta es, ¿cuánto ha costado reglamentarla y establecer procedimientos que no dejen caer en la discrecionalidad de los individuos lo que ocurre? La militarización no es buena ni mala porque en ella estén militares que conciban que el ejercicio del mando sea el factor que define las cosas. El militarismo, y no la carrera militar, hay militares ejemplares, a uno lee la biografía de algunos militares, uno realmente los admira y dice, wow, ojalá las cosas se hicieran siempre así. Pero el militarismo, como muchos ismos que terminan siendo deformaciones de las doctrinas, tiene su mayor riesgo es en la exacerbación de la actitud discrecional de los individuos. Es decir, yo decido las cosas porque como yo soy el jefe, así se tienen que hacer sin mayor argumento. Y en Panamá, mucha de nuestra arquitectura jurídica y de nuestra tradición política está basada en un resguardo absoluto de la discrecionalidad. La cultura de poder panameño es esa. Por eso la gente administra poder de una manera enfermiza, porque puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como le da la gana. Y buenas leyes como esta, la ley penitenciaria, ha estado desprovista de esa facilidad que permitía, pues, crear procedimientos, crear protocolos, establecer normas. Y eso ha faltado mucho, hasta el día de hoy, mucho todavía. Se creó muchas cosas. Del año 2006 acá, hay un montón de protocolos de policía que se crearon. Pero no todo se hizo bien. Pero no todo se hizo bien, exactamente. Por Pero eso comencé diciendo estás que dejando por fuera un elemento fundamental que ustedes... Por eso dije que comencé diciendo hay autocríticas aquí que Te lo hacer. quiero regalar nada más para que lo metas Pero- en tu análisis. Porque yo era procuradora Ajá. general de la Nación en ese momento y les dije, esto es un error grave y el tiempo me ha dado la razón. Llevarse la DIJ junto con ese ministerio, ese surgimiento, llevársela y quitarle un brazo operativo al Ministerio Público para poder cerrar espacios de impunidad teniendo investigadores calificados. Mételo ahí nada más. Es cierto, y ya se ha dicho en múltiples ocasiones que ese es uno de los factores de debilidad. Ahora, me pregunto yo, no importa dónde esté, y yo creo que eso es una revisión justa, es legítima. Por lo menos hay que Exacto, revisarlo. así es. Sin embargo, independientemente de eso, de dónde estuviera, la pregunta es, independientemente de eso, ¿habría recibido con la cultura de poder que tenemos nosotros los recursos y la atención necesaria? Porque hemos sido prolíficos, hemos creado cualquier cantidad de instituciones, pero sí instituciones que son incapaces de caminar en dos pies, se arrastran. Ahí está la de los territorios, Somos expertos en eso. la LANTAI, la que ve la organización territorial, hay cualquier cantidad, y todas vulnerables, con grandes debilidades de vulnerables. El problema no es tanto el recurso, el problema es crear otra serie de cosas sin quitarle mérito a su observación, licenciada. Así que ese es el primer punto. Hemos llegado a una institucionalidad
que quería vencer la sobrecarga que tenía el Ministerio de Gobierno, pero ahora termina reproduciéndola, porque el Ministerio de Seguridad, que debió haberse aguantado en crecimiento, ahora tiene migración. Nuevamente va a tener el sistema penitenciario. La seguridad. La seguridad del sistema penitenciario. Es decir, volvemos a cargarle al Ministerio de Seguridad la carga que tenía el Ministerio de Gobierno. Y no faltará quien diga algún día es que SINAPROC y los bomberos también deben estar en la seguridad, el Ministerio de Seguridad. Y no faltará quien diga y es que también al final la banda republicana tiene que estar en el Ministerio de Seguridad. Entonces, ese es un riesgo que si no le ponemos atención hoy día, vamos a terminar reproduciendo a esta fecha. ¿Qué quiero decir con esto? Un avance de tener el Ministerio de Seguridad es que las instituciones de seguridad, que son 3, son 4 en realidad, pero hay una que no está allí, que es el sistema, el SPI. No, ese pertenece al Ministerio de la Presidencia. Exacto, ese pertenece al Ministerio de la Presidencia, pero es una institución de seguridad. Por supuesto. Como lo es ¿Y el qué componente de institución? migración. Es la que cuida al Exacto. presidente. ¿Ok? Debiera concentrar todo su poder de fuego en atender la funcionalidad de estas instituciones. Yo creo que hubo una excelente propuesta, por ejemplo, durante la administración, la gestión del exministro Mirones, cuya salida la encuentro desafortunada, en proponer crear estos institutos de excelencia, formación de internado. Pero el Ministerio de Seguridad no tiene por qué encargarse de eso. Eso no es Educación. asunto del Ministerio de Seguridad. Educación. Es un asunto del Ministerio de Educación. Y mides, ¿no? Ahora, ¿es una iniciativa feliz que yo aplaudo? Por supuesto. Fíjate, cuando se comenzó a hablar de eso, hasta el título está equivocado. Buscando o encontrando el camino correcto. No. Porque el Ministerio de Educación debiera tener la misma misión. Todos debemos estar orientados a buscar el camino correcto. Cuando a mí se me planteó la primera vez, yo dije, me parece que el Ministerio de Seguridad no... O sea, que nosotros no debemos estigmatizar aquí de que estos son colegios para que vayan los chicos que están en mayor riesgo social. Y después el propio exministro Mirones hizo la observación de que efectivamente no eran instituciones formativas para chicos que requerían una atención especial. Y me parece muy bien, porque deben ser instituciones de excelencia para los chicos que deben tener oportunidad para eso y que reciban el beneficio de una formación especial. Y yo aplaudo la iniciativa, pero creo que debemos estar concentrados en esto. El sistema penitenciario es una caja de resonancia social, es un subconjunto de la sociedad. Y lo que pasa allí, como bien lo explicó usted, licenciada, es apenas una muestra, es un botón de lo que pasa en la sociedad. El problema no era que en la cárcel estuvieran las pistolas, los rifles o las armas de fuego automática que estaban. Y recuerdo aquella chistosa reclamo que hacía una señora que estaba siendo molestada en la cárcel, que decía, ¿dónde cabía una metra? El tema aquí es que si eso pasa allá adentro, donde hay controles, entonces, ¿cuál es el poder de fuego afuera de las organizaciones criminales? Porque la criminalidad, como bien dijo el licenciado, como bien explicó el licenciado Mejía, cambia. Para quienes las estudiamos sabemos que, por ejemplo, hace década y media, hasta hace una década, o sea, más de 10 años atrás, la modalidad con respecto a muchos homicidios era que los cadáveres amanecieran tirados en alguna vereda del camino. Y la policía y el Ministerio Público tenían que ir a recoger el cadáver por allá por el corredor de los pobres o por la vía de Arraiján. Eso ha cambiado. No, señores, ahora los cadáveres se producen a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana, en la puerta del apartamento, de todo un edificio de apartamentos a mediodía. Un centro En hospital, una- un hospital en un privado. cafetería. En un centro comercial, en un restaurante. Es decir, la conducta criminal... No hay miedo, no hay temor. Exactamente. Le perdió respeto a la institucionalidad. Y esa es una señal de debilidad que más tiene que ver con la capacidad del Estado que con cualquier otra cosa. Entre ellos la policía, entre las herramientas del Estado, y lo digo con sustento, la policía perdió una de sus funciones primordiales a la fecha: persuadir.
el uniforme policial era suficiente barrera, suficiente pantalla, suficiente mural como para hacer que alguien que quería delinquir se aguantara. Hoy en día tenemos toda la escala de reacciones, de agarrarse a puñetazo con un policía si lo ve, hasta sencillamente meterle un tiro. Como ocurrió en Chilibre, fue. Como ocurrió con 2 unidades en Chilibre. Oye, te le avientan de arriba de los balcones. Exacto. Y esa señal social y cultural, que no tiene que ver con barrios, porque esto no es una cuestión de barrios marginados o excluidos o pobres, porque estas reacciones van en toda la gama socioeconómica, de pérdida de capacidad persuasiva, es una señal de alerta roja para la institucionalidad del Estado. ¿Cómo recuperar la capacidad persuasiva de la policía? Y allí nos vamos a otros elementos que debemos tomar en consideración. Nuestra arquitectura jurídica está debilitada. Sin entrar en la profundidad, porque no es mi campo profesional y aquí hay quien pueda hablar de eso con mucha mayor propiedad, el exministro Irones se quejó una y otra vez del papel desempeñado por los jueces, por ejemplo. Sistema penal acusatorio. Exactamente, bajo el sistema penal acusatorio. ¿Merece esto revisarse? Claro que sí. ¿Debemos plantearnos algo nuevo frente a esto? Pero también hay que revisar la ley 18. Por supuesto. La ley de la policía. Por supuesto. Por eso digo, integral. nuestra arquitectura jurídica está dando señales de que tiene que ser revisada. Y ya no solamente a escala de la ley. Aquí nos empatamos con un problema que la pelota sigue picándose hacia el fondo sin que nadie la recoja. Cambios constitucionales. Vemos lo complejo de esto. Segundo. Pero algo que hay que empezar. Por supuesto. Por supuesto. Y yo diría que son distintos frentes de guerra o de batalla en los que hay que empezar contundentemente. Yo no puedo hablar de la propuesta del gobierno porque, como yo digo, el licenciado Mejía, eso es confidencial. Pero por lo visto, el inicio le ha costado al gobierno, en el inicio le ha costado al gobierno hacer demostraciones. Las encuentro porque yo las busco. Yo puedo decir que en este gobierno la policía ha ganado capacidad de reacción. Es decir, he observado que casos de delitos llamativos, la policía obtiene resultados en un tiempo relativamente más corto que en otros. Y eso es un cambio significativo. Para quien quiera buscarlo, los encuentra. Tú puedes encontrar la frecuencia. Mira, en esto se respondió en tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo. Pero la capacidad de reacción no es lo mismo que capacidad de respuesta. Exactamente, porque la respuesta social no la estaba obteniendo. ¿Qué pasa después que lo capturan? Exacto, la capacidad de respuesta se da al final de la tubería, que termina ¿dónde? Con los jueces, magistrados y el sistema penitenciario. Pero ese no es el único elemento. Claro que no, y pasa por el Ministerio Público. Pero pasa también por los procedimientos policiales. Correcto, pero es que a eso voy. Si tú capturas adecuadamente... Pero permítame terminar. La cadena de administración de justicia para la sociedad, para el ciudadano, comienza con la policía. La policía obviamente no se siente perteneciente a la cadena de administración de justicia, pero para el público sí. Todo eso es gobierno, eso es Estado, eso me tiene que resolver mi problema. Pero el ciudadano no lo siente así. Ahora, ¿qué tiene que enfrentar el gobierno? Bueno, el gobierno tiene que enfrentar un nivel más bajo de tolerancia. Y allí yo creo, esa celeridad con que fueron desplazados 2 ministros, creo que hay una respuesta un poco reactiva. ¿Por qué? Porque como bien lo dije yo en programas anteriores, la tolerancia social ha bajado. Total. Ha bajado. Y ya al gobierno se le presentan exigencias que no le van a dar maniobra, de capacidad de maniobra en el tiempo que le queda. Vamos a la pausa. Pero mientras aquí debatimos temas importantes para el país, para la sociedad panameña, como es este, en la Asamblea que debe intervenir en todo lo que estamos hablando, porque las transformaciones de leyes se hacen en la Asamblea Nacional de Diputados y debieran estar las mentes, brillantes de la Asamblea pensando en esto. Ahí vemos que ellos están aprobando el Día del Electricista, la condecoración Mariano Rivera, Los goles, las 2 notarías para la chorrera. el gol que metieron en la ley para declarar no prescriptibles los delitos de violación sexual En a eso menores. es que andan los diputados, que son los que tienen que estar revisando leyes y viendo cómo mejoramos esto. Señoras y señores, licenciada Ana Matilde Sí, Gómez. bueno, yo creo que es porque todo este análisis que estamos haciendo de la violencia como un fenómeno social, como una forma de reacción o de respuesta a otros fenómenos que se están dando, como el de desposesión, como es que es el de marginación, como es el de la desigualdad, porque también la violencia es un reflejo de la desigualdad.
Todo esto necesita también el análisis político sistémico. claro. Hay una descomposición que es sistémica y eso alcanza también al sistema político. ¿Dónde podemos ver reflejado eso? El evento que acaba de ocurrir tuvo una respuesta política, que es la reacción del presidente de la República, que enhorabuena toma una decisión ya con contundencia, con resultados evidentes de cambiar o remover 2 figuras. Pero ¿qué pasa? Una figura es de su partido y la que no es de su partido no la puede tomar inmediatamente. Entonces yo me pregunto, el plan de seguridad que está ahí público y accesible, usted lo puede ir a leer, que tiene varios componentes que no se han abordado, tal como lo dice el plan, lo más probable es la consecuencia de esa crisis sistémica y crisis política. Porque no es lo mismo alinear a alguien de tu partido que alinear a un aliado es coyuntural, porque ni siquiera son estratégicos. Son a veces aliados solamente coyunturales y de oportunidad. Y de oportunidad, ¿no? Y a los propósitos de los espacios políticos, como con un ministerio tan importante que va a tener un tema tan delicado como el del sistema penitenciario, va a depender de los arreglos y los acuerdos políticos. O sea, eso también es una debilidad sistémica e institucional. Ese era el momento para que el presidente escogiera los mejores cuadros de esos equipos de trabajo en donde se supone que se trabajó la mesa de seguridad nacional, la mesa de seguridad pública, la mesa de atención criminológica, la mesa de abordaje criminal, donde tenía temas profilácticos, temas preventivos, temas comunitarios, porque los temas comunitarios prácticamente no se ha tocado ninguno, porque además esto tiene que ver con la educación, porque de la deserción escolar, del fracaso escolar a la deserción y de la deserción a la inclusión en las pandillas es solamente un paso. Es teoría del paso al acto. Entonces, ¿dónde debe realmente intervenirse? No en los institutos estos nada más, que son realmente como correccionales, que ya están muy superados. Es los equipos que tú tienes que meter en las escuelas. Porque las escuelas que están en los barrios con alta criminalidad o que tienen zonas criminógenas, tú tienes escuelas que son alertas. Escuelas donde hay muchachos que empiezan a dar conductas inadecuadas o inadaptadas. Entonces, si tú tienes ahí a los equipos, un montón de graduados de la UDELAS que tienen especialidad en esto, ¿no? En jóvenes en riesgo, mételos en las escuelas porque ellos son la primera alerta. Ese es el primer valladar que tú tienes para advertir. De aquí se han ido 5 que están en tal área donde hay una incidencia grande de venta de droga, donde hay modalidades de consumo, hay tantas cosas que tú puedes identificar desde las escuelas, que esto no es para trabajarlo solo desde el abordaje policial. Yo he escrito sobre eso, no ahora. Tengo 2 décadas. Bueno, pero sí que venimos tema. hablando entre los que nos Exacto. decimos lo mismo hace muchos años y nadie presta atención. Ahora, ha llegado la hora de que presten atención porque esto es un problema que va en escalada. Así que, bueno, si tenemos que aceptar como en efecto es que luego de la explicación, como lo sabemos todos los que hemos visitado la mega joya, que la estructura está diseñada precisamente con los estándares, ¿verdad? No podemos llamarnos a engaño de que no hubo un acto de corrupción. Si el acto es de corrupción dentro del estamento, la pregunta es, ¿se ha hecho lo correcto con el estamento? No. ¿Por qué? Porque la propia ley lo impide. Porque no importa lo grave que el delito que cometa el agente policial o el juramentado dentro del escalafón, porque su propia ley dice usted va para servicio administrativo hasta que haya una ley, hasta que haya una sentencia en firme, ejecutoriada, que diga que usted está condenado. Eso no le ocurre, pero ni a un procurador de este país. Mira la asimetría. Si un procurador se duda, se piensa que cometió un delito, es separado del cargo sin derecho a sueldo el día siguiente, ¿no? Pero un policía, aunque el delito sea grave, tú no lo puedes sacar, lo tienes que mandar a trabajo administrativo. Eso deforma. El policía debe tener el mismo miedo que siente. Arquitectura jurídica. No, está bien, pero esa ley hay que revisarla. No es solo el sistema penal acusatorio, es desde la génesis. El presidente lo sabe, licenciada, Okay. y va a sugerir a los abogados que corrijan eso. Pero otro elemento. Tú no puedes tener en tu consejo disciplinario, en tu junta disciplinaria, que investiga a los policías a lo interno, personas que están señaladas y que los estamentos saben que, por ejemplo, son selectivos a la hora de aplicar sanciones. Que si, por ejemplo, tú eres uno de los componentes y estás aquí tomando decisiones a quién das de baja o quién no, y tú eres una persona que cuando te metes unos tragos en diciembre das tiros al aire y no te pasa nada. O que, por ejemplo, tienes problemas de violencia doméstica y nunca te han sancionado. Todos esos elementos restan autoridad moral, no es la facultad legal. Cuando tú quieres depurar un estamento, tú tienes que tener en los mecanismos de control, es decir, en los tribunales o en las instancias disciplinarias, personas que no solo tengan autoridad legal, sino o facultad legal,
autoridad moral, porque esa es la mejor manera de depurar. Es un eufemismo pensar que el estamento no se va a corromper. Todos los estamentos siempre se van a corromper, porque la corrupción es consustancial al ser humano. El individuo tiene siempre la potencialidad de hacer el bien o hacer el mal. Ese es el dilema de todos los días. ¿Me paro o no me paro? ¿Voy al trabajo o no voy? ¿Miento o no miento? Digo que se me murió un tío o no se me murió. O sea, la gente se debate a lo interno todos los días entre el bien y el mal. Por eso tiene que haber mecanismos de control que sean preventivos, que sean profilácticos, que sean preventivos, que sean continuos o permanentes para que sean durante y otros que sean después, que sean sancionatorios. Así que el estamento tiene que tener ese mecanismo siempre de depurarse. Pero, ¿qué pasa con el estamento? Cuando y es mi humilde opinión, o por lo menos la que digo con respeto, si dentro del estamento se es selectivo en la aplicación, no solo de las sanciones, sino de los privilegios, o lo que la gente entiende como privilegios, lo que son prerrogativas funcionales. Es decir, si yo me violento el escalafón porque yo, que soy de la propia graduación tuya o promoción, sé que a ti no te correspondía estar allí, todo eso desmoraliza. Pero dependiendo de quién llega a la política, asimismo impactan los ascensos, los cambios y la vulneración del escalafón. Como llegó fulano de tal que conoce, encima le meten por la ventana a los que habían sido dados de baja alguna vez o habían salido de una forma irregular y los meten por la ventana a mandar, ¿verdad? Que esos son peor cuando vuelven así. Y los que están dentro, entonces, como tú eres mi amigo, yo te conozco, tú eres hermano de fulano, mengano, entonces tú eres de la misma promoción, le tocaba a él por antigüedad, porque se supone que la ley dice cuando están en el mismo rango es el de mayor antigüedad. No, pero entonces como te conozco a ti, te subo a ti. La rosca. Las roscas, y que las hay como en todos los organismos humanos. Entonces hay que empezar a romper esas roscas y respetar el escalafón. Procedimientos. Y bajar el nivel de discrecionalidad del mando. Hay que crear procedimientos. Para todo hay que crear procedimientos. Si usted quiere bajar la corrupción, tiene que instituir procedimientos y poner ese procedimiento con un foco por detrás para que haya transparencia. Pero tiene que crear procedimientos. Mientras no existan procedimientos, aquí está mi manual de para subir en la escalera. Aquí está mi manual de procedimiento para bajar la escalera. Y no puede esperarse solamente a la etapa sancionatoria, porque lo que queremos es que no ocurran tantos actos de corrupción. No los vamos a poder eliminar del todo, ¿verdad? Pero hay que por lo menos minimizarlos. Y una vez que ocurren, mitigarlos. El efecto que eso tiene en toda la organización. Entonces, es importante que se tomen esos correctivos de ley. Sentarnos y todos, porque claro que es una gran debilidad institucional o como sistema. La debilidad sistémica es pensar que cada uno debe actuar como un elemento estanco. Y no. En materia criminal, en materia de violencia y de atención de la seguridad, es sistémico. No puede la policía tener una visión, no puede tener el órgano judicial una misión, no puede tener el Ministerio Público una expectativa y no pueden tener los agentes comunitarios, policiales o los gobiernos locales una visión distinta. Hay que incorporar a los gobiernos locales porque ahí es donde empiezan los delitos menores, ahí es donde empieza el comportamiento irregular, las conductas desviadas. Tiene que haber un mensaje directo desde las casas comunitarias de paz para que se atiendan los problemas vecinales y comunitarios que derivan luego en comportamientos de conductas desviadas, pasan a actuaciones criminales más complicadas o más estructuradas. Es decir, cada vez más hay bandas, hay crimen organizado, hay una estructura de poder que le contiende poder al poder formal. Es que hace rato que hay una crisis, que todo el mundo dice, hay una crisis institucional. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en eso. Grupos organizados, bien estructurados, algunos de cuello blanco y otros no, que le están detentando poder al poder regular y están peleándose los espacios de dominio. Eso es lo que está pasando en Colón, eso es lo que pasa en las fronteras. Por eso hay penetración del crimen organizado por allí. ¿Por qué? Porque además no importa cuánto tú le pagues a un funcionario público, si su estructura, su columna vertebral está torcida, le puedes pagar toda la plata del mundo. El delincuente le va a pagar para que cierre los ojos y no haga su trabajo y lo va a cerrar y va a cobrar. Porque esto no es un tema de cantidad de dinero, es de oportunidad de demostrar lo que uno es. O sea, demostrar que te salga lo que tiene. Por eso es tan importante los procedimientos y sistemas de reclutamiento e ingreso.
Tú no puedes ir por ahí por todo el país agarrando a todo el mundo, venga, porque tú quieres aumentar el pie de fuerza y agarrar así, que venga todo el mundo, que acá después lo corregimos. No. Tiene que haber mecanismos verdaderamente de selección bien, pero bien y ojo, rigurosos. Y ojo, los procedimientos no solo se crean, los procedimientos están sometidos a otro procedimiento más importante que crearlos. Revisarlos periódicamente. Claro, claro. Un procedimiento creado y no revisado es lo mismo que nada. ¿Por qué? Claro. Porque la criminalidad solamente tiene dos objetivos frente a la institucionalidad. O la neutraliza o la incorpora, o se la compra, la gana, la copta. ¿Ok? Como eso no va a ocurrir, o sea, la criminalidad nunca va a claudicar, como nunca va a claudicar frente a esas dos posibilidades. O sea, y esa es la criminalidad desde hace miles de años hasta hoy, desde la época del Imperio Romano hasta el día de hoy. Tiene esos dos objetivos. Como ellos no van a claudicar en eso, tu deber como Estado es revisarlo permanentemente. Todos los años, revisarlo. Y tomar en cuenta que definitivamente hay que articular con los entes políticos, porque la crisis política que se vive no puede seguir permeando el sistema del Estado de Derecho. Ángel Calderón, ¿cómo hacemos, usted que estuvo dentro del sistema penitenciario, con aquellos casos donde el custodio, el policía, se comporta de manera vertical, pues, como plantea la licenciada Ana Matilde Gómez, pero le llega un sobre donde le dan dos opciones, o dinero o tu familia? Y el sistema judicial no actúa en este país. Bueno, mira, los panelistas han expuesto muchos temas de una relevancia importante para el conocimiento de la ciudadanía en común. Tú tienes esta problemática porque el crimen organizado ha evolucionado y ha mutado. Entonces, situaciones que tú no encontrabas en el pasado, esa mutación te lleva a ti a enfrentar hechos que no solamente es el tema del SPA y no es solamente el tema de los jueces o magistrados, es el tema del interactuar constante en las calles que se dan entre policías y precisamente estos elementos a los cuales deben ellos combatir dentro de quizás una prevención o quizás una represión. Tú te encuentras en primer lugar, y era un aspecto que se nos había pasado, que las cárceles por parte de la Policía Nacional se tenía o se tiene por práctica mandar castigados. Tú mandando un policía castigado a trabajar en una cárcel no estás logrando nada. El custodio que trabaja bien, que el custodio que se merece que se le dé un premio, enfrenta una realidad, y yo creo que lo vimos, no solamente lo creo, lo vimos, que ante una amenaza de que haces esto, prefiero mejor renunciar e irme. Por eso tú tienes la respuesta que hay más policías que custodios, porque el trabajo penitenciario no es fácil. El trabajo penitenciario evoluciona y, como lo dijo aquí el doctor, se tienen reglamentos y normas que se presentan. En el tema penitenciario, Panamá, ya hemos dicho, es signataria de convenios internacionales y vale traer a la mesa una de las últimas modificaciones, como lo ha sido las reglas mínimas para el tratamiento de los privados de libertad, conocidas como las reglas de Mandela. En las reglas de Mandela se establecen toda una serie de parámetros, se establecen toda una serie de procedimientos que, a raíz de la implementación de Panamá y los reconocimientos en temas de derechos humanos, se trató o se procuró presentar en el año 2012 una serie de reglamentaciones y normas tendientes a concatenar y a ir minimizando todos estos problemas, porque el tema penitenciario no es un tema de un gobierno, el tema penitenciario es un tema de Estado. Mira que nosotros todavía hablamos del sistema penitenciario cuando desde 1947 en las principales ciudades, en las ciudades de primer mundo, ya se habla de un derecho penitenciario, ya se habla de una formación penitenciaria debidamente estructurada. Tú tienes países vecinos, cercanos, que tienen un organismo o tienen organismos de seguridad penitenciaria que no necesariamente son miembros de la Policía Nacional o estamentos militares, porque para ello Panamá tiene una academia penitenciaria en la cual la formación que se debe dar, conforme a lo que establece la Ley 55, que difiere un poquito de lo que dice el panelista, es una ley de avanzada de un país de España, que se implementaron los modelos españoles en Panamá, que por la idiosincrasia, la cultura y todo lo demás no embonan correctamente en el Estado panameño,
y más, se quedaron muchas cosas en el tapete porque no teníamos la capacidad de reacción para poder evolucionar en el 2003 conforme a esa ley. Era una ley demasiado avanzada para un país como el nuestro que estaba apenas incursionando en estos temas. Por ello se recomendaron modificaciones a la ley 55, adaptándolas al esquema panameño, adaptándolas a la idiosincrasia panameña para poder dar esas respuestas que necesita la ciudadanía en cuanto a que no podemos seguir manteniendo las cárceles como los recipientes donde tú tiras a cualquiera, porque lo que va a salir después de ahí, créeme, no va a ser lo mejor. Muchas veces vi entrar personas por delitos delitos que no eran, ni siquiera debieron haberse configurado en la esfera de delito. Sin embargo, como no existía un proceso de clasificación correcta, tú los metías con cualquier tipo de delincuente. Y cuando tú los metías ahí 3, 4 años, cuando ese joven sale de ahí, ¿qué tú crees que salía? Entonces, atacar el sistema penal acusatorio, el SPA, nosotros los abogados litigantes, te puedo decir que no es el tema de los jueces o magistrados, es el tema de dónde inicia y cómo inicia la instrucción sumarial hoy día de investigación en manos de personas que quizás no tengan el conocimiento y la capacidad suficiente para asimilar que el sistema penal acusatorio es un sistema oral, donde estas prácticas de prueba, todas estas cuestiones y expedientes voluminosos pasaron a la historia, porque tú tienes que exponer y tienes que, dentro de esa oralidad, por ser garantista, tienes que hacer la exposición en motivo. Y si las pruebas no están debidamente en orden o no están debidamente ejecutoriadas, tú vas a tener que un juez no te va a poder condenar si no presentas la prueba. Nosotros, como abogados litigantes, hemos tenido infinidades de audiencias en las cuales hemos visto la falencia de la fase de instrucción, que no culpemos a los jueces y no culpemos a los magistrados por la ineficiencia de las investigaciones o en la fase de instrucción conocida dentro de lo que era el sistema inquisitivo anterior. Así es que si nosotros seguimos por esa línea, vemos que hay muchas cosas que hay que hacer que son respuestas a corto, mediano y largo plazo. Tú tienes, por ejemplo, la idea de crear un Servicio Nacional de Seguridad Penitenciaria. Sí, nosotros siempre fuimos conscientes y expusimos, es más, presentamos un proyecto de ley con el patrocinato de las Naciones Unidas, la UNODC, dentro de la cual se creaba un sistema de seguridad penitenciaria autónomo, porque no podemos seguir viendo el sistema penitenciario como la cenicienta o el patio trasero, el patio sucio del Estado. Mientras nosotros sigamos viendo el sistema penitenciario como lo peor, como el patio sucio, no estamos haciendo nada. Así que, ¿a qué va dirigido esto? Hay que darle continuidad a estas plataformas. Esto tiene que evolucionar a un derecho penitenciario. Yo le pregunto, ¿en qué universidad usted ve que den derecho penitenciario? ¿Dónde se habla del derecho penitenciario? Y nosotros tenemos aquí un modelo ahora mismo en los de cursos la de ejecución. criminología, pero Sí, ajá. pero muy leve, licenciada. Ajá. Nosotros tenemos hoy día aquí una ejecución de la pena. La ejecución de la pena está en manos del sistema penal acusatorio, en manos de los jueces de cumplimiento. Y eso es todo un protocolo y es todo un mecanismo para usted pedir un subrogado penal por un tema de esta naturaleza. Porque el cumplimiento de la pena, que forma parte del sistema penitenciario y forma parte del derecho penal, es todo un conglomerado que tú tienes que tener conocimiento, y ese conocimiento te lleva mucho más allá que sentarnos a ver si una fuga, porque aunque usted no lo crea, todo esto tiene que ver con lo que sucede a lo interno de las cárceles. Este señor que se fugó no es el más peligroso de las cárceles. Nosotros tenemos allí elementos, como voy a evitar decir nombres, aunque a pesar de que ya está condenado, de un sujeto que ha sido un asesino en serie y que precisamente está en ese centro penitenciario. Por ello hay que estudiar y analizar bien este tema del sistema penitenciario, y no es ensayo, práctica y error, es continuidad, es crear los mecanismos, hacerse de los mecanismos, utilizar la tecnología como una herramienta de auxilio, y sí, una institución pero autónoma, donde ya no tenga que ver la policía directamente ni los componentes militares, porque la creación de una seguridad penitenciaria conlleva una formación distinta que está concatenada de profesionales, psiquiatras, psicólogos, médicos, abogados, en fin, hay todo un conglomerado de profesionales que actúan dentro de esa relación, porque tú estás hablando de aspectos importantes, resocialización y qué vas a hacer para evitar. Y reinserción. Correcto, y la reinserción posterior. Si tienes esos elementos, resocialización, reinserción,
¿cómo lo vas a tocar? ¿Cuáles son tus programas para entrarle a eso? Porque no es solamente el tema de la fuga, yo te aseguro que podemos corregirlo, porque este es un tema de corrupción. Aquí no fue que el sujeto en sus 24 horas buscó la manera de cómo salir, si se disfrazó, si se escondió en un camión de basura. No, esto no es eso. Esto no es la fuga que rompieron una cerca a las 10 de la noche donde nadie se dio cuenta y se fue. Por eso es que cuando tú observas y tú entras en este conglomerado, que por supuesto entran los diputados porque son ellos los que van a presentar o van a aprobar las leyes, definitivamente que tú tienes que hacer un cambio radical si realmente quieres tener los resultados propios, quizás no en este momento, pero sí en un corto, en un plazo, un mediano plazo. Esos cambios hay que empezar a hacerlos ya, porque el tiempo en función de gobierno pasa rápidamente. Pero el proyecto que se lleve a la Asamblea tiene que ser un proyecto trabajado por los expertos, que Sí. cuando llegue allá ya sea un documento consensuado y madurado por los actores que intervienen en la sociedad. Porque si no, va a ser perder el tiempo. Y que se diga la verdad. Miren ustedes lo que dice el licenciado Ángel Calderón y lo que dicen las autoridades. Mientras sigue la intensa búsqueda del dominicano Gilberto Ventura Ceballos, condenado por múltiples homicidios, el director y subdirector de la policía revelaron nuevos detalles de la fuga. Alexis Muñoz, subdirector de la policía, reveló que Ventura fue astuto y hábil. Cortó algunos de los barrotes de la parte baja de su celda. Utilizó la astucia, la habilidad. Al parecer cortó algunos barrotes de su celda, confirmó Muñoz a Telemetro. Además, reveló que hizo escalamiento de las cercas perimetrales de la Nueva Joya. El hombre araña, Spider-Man, se queda Ahora hay corto. que ver cómo se... El comisionado reveló además que este peligroso reo generó tanta confianza que frente a su celda colocó una cortina argumentando su privacidad, cosa que no debió despertar sospechas que debió despertar sospechas y no ser permitido. De acuerdo a imágenes que tienen de un video de vigilancia, al momento de la fuga llevaba vestimenta oscura, camisa manga larga y pantalón de color oscuro. O sea, no hay nadie mirando las cámaras, monitoreando los movimientos internos. Pero es que dentro del penal. seguir regordeándose No en entiendo. esos detalles Sí. es desconocer que ya dijimos que ahí interviene un elemento de corrupción. Corrupción. Entonces Pero eso es lo que hay que atender. Las autoridades no tienen por qué están mintiendo Pero entonces. es que ahí hay Es otro... que ahí está Ahí otro está el elemento punto. de corrupción. Mira, el hecho Álvaro, de que la autoridad no digan la nos esté verdad. tratando Es que de hay otro Vamos a la- aspecto. Entonces, Hay otro Pero aspecto. también Vamos a las la noticias a pausa. veces se Esa no es la publican de vestimenta la manera... penitenciaria. Más bueno. La Bien, tranquilidad, seguimos, tú haces adelante. un solo comunicado, cuando tienes toda la Anet información, Planel. tú no empiezas a decir cositas. Hay una falla tremenda, porque además no debiera ser él Anet. el que dé las declaraciones. Sí, no debería ser él el que dé las declaraciones, pero evidentemente falta que alguien con autoridad pueda explicarle a la ciudadanía de una manera que sea creíble qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y quiénes están involucrados en el hecho. Hay también un informe policial que habla de un carro que salió a las 10:30 de la noche de ese día con 3 policías a bordo, que se fue a Ancón y regresó a las 12:30 sin novedad, justo a la hora donde Ventura Ceballos se dice que se fugó, ¿no? Entonces hay mucha información informal y formal Y desinformación también. y desinformación, pero la formal es la que más preocupa, cuando la formal no se alinea con lo que el La sentido informal se común. mata con la formal. Exacto, con lo que el sentido común te dice que hubo policías involucrados en la fuga de Ventura Ceballos. Nosotros, bueno, a ver, en resumen, seguimos preocupados, la seguridad sigue deteriorándose. Si bien el gobierno pasado cometió muchísimos errores en materia de seguridad y en muchas otras materias, sí se hizo un trabajo importante en la carrera penitenciaria que estaba encaminado a tratar de mejorar este factor. Y algo cambió después del 1 de julio, cuando las cárceles ha sido uno de los principales problemas que ha enfrentado este gobierno. Entonces, tratar de decirnos a los ciudadanos que el problema se va a resolver cuando haya una policía penitenciaria, cuando es precisamente la policía la que está a cargo de la custodia, de donde se están dando las fugas, también no se alinea con el sentido común, Entonces, yo estoy de acuerdo con la licenciada Ana Matilde en que esto hay que abordarlo de manera integral con todos los expertos y tratar de llevar a la Asamblea Nacional un proyecto que esté ya consensuado para evitar que los diputados vuelvan a tratar de introducir elementos, como están acostumbrados, goles para desvirtuar el proyecto y sigamos entonces en manos
no sé, ¿en manos de quién? Porque al final no sabemos en manos de quién están los centros penitenciarios del país. Nosotros esperamos que realmente se haga, más allá del show de que, bueno, despedimos a un ministro y le aceptamos la renuncia al otro, que está muy bien, que realmente se hagan las depuraciones en la Policía Nacional para que volvamos a confiar en la Policía Nacional, para que los delincuentes sientan también el temor de que si delinquen van a ser atrapados y condenados. Bueno, por eso trae otro tema, que es el tema del sistema judicial, porque en este momento no tenemos esa confianza. Y alguien mencionó, creo que fue Danilo, que cuando la policía quería, era muy efectiva atrapando a los criminales. A veces se roban en un mini súper y no han pasado 12 horas, 24 horas y ya tienen a los detenidos bajo custodia. Sin embargo, hay casos evidentes en que la policía ha sido negligente en encontrar personas que no son criminales, o sea, criminales me refiero a que no son asesinos, sino, por ejemplo, personas involucradas en casos de corrupción que tienen órdenes de captura, que tienen más de 5, 6, 7 años y no aparecen. No son aparecen. criminales, licenciada. Criminales, pero por eso traté de corregir. Pero esos son los que no son que tienen en la asesinos, sociedad ¿no? en este Exactamente. dislato, Entonces, ¿no? como que a los criminales, vamos a decir, a los del barrio, los atrapan rápido, y a los que tienen algo de influencia y cuello blanco, entonces como que se demoran un poco más. Es lo mismo, cuando hablamos de antisociales, nuestra mente vuela a los Ventura, Ceballos, ¿no? Las conductas antisociales son todo acto que va en contra de las normas sociales. Y quizás los de cuello pasarle blanco una son más luz peligrosos roja, todavía. Tirar Bueno, es que el basura, concepto de peligrosidad son no es como la gente conductas cree antisociales, que es un ¿no? tema Entonces, entre claro, miedo y yo peligro, creo, ¿no? Yo Son- creo que sí, ya no podemos estar haciendo retazos. O sea, los cursos de acción tienen que ser mucho con visiones bien establecidas, como lo establece la política criminológica a corto, mediano y largo plazo, para poder darle atención al fenómeno que estamos viviendo, que no podemos negarlo, que hay una crisis de la seguridad, que es un acumulado. El gobierno apenas tiene 7 meses, no es excusa. Todavía nos falta mucho tiempo para ir mejorando lo que haya que mejorar. Yo he escuchado atentamente, licenciada Ana Matilde, sí, el tema de las escuelas, pero ¿qué pasa con la familia? También. El tema de la familia para mí es el punto central del esfuerzo que el Estado tiene que abocarse. Hoy día nos encontramos con familias disfuncionales, degradadas. Es ahí donde está la fragua del proyecto de hombre o mujer que va a salir a la sociedad. Y eso involucra la integración, es cierto, este no es un tema del Ministerio de Seguridad. Este es un tema del Ministerio de Educación, este es un tema del Ministerio de Desarrollo Social, Integral, este es un volvemos tema a del lo mismo. Ministerio de Cultura. Yo tengo una hipótesis quizás atrevida porque sonará quizás no oportuna, pero el Estado debe intervenir en estos temas porque el Estado es el que genera la certidumbre. Desde Juan Jacobo Rousseau con el contrato social. Tenemos que a veces retomar esos elementos históricos que bien funcionan y son perdurables hoy día para poder dar cambio y darle la prioridad al tema de la familia, que es ahí donde surge el problema de los jóvenes que no tienen valores, que los jóvenes que encuentran el sentido de pertenencia en las pandillas, ahí sí le dan el cariño que no le da la figura de la familia. Cuando se habló aquí, y que escuché a Danilo hablando de la academia encontrando el buen camino, está contemplado en el plan de acción, no con el propósito, tenemos que actuar, si no lo hacen la familia, tenemos que rescatar esos 300 jóvenes que van a ser parte de este primer esfuerzo, porque caramba, yo siempre he pensado que las oportunidades existen, si actuamos y encontramos, ahí podemos encontrar Picassos, o sea, genios. Pero que Severino, no- yo estoy de acuerdo. Sí. Yo no rechazo Sí, la iniciativa. es Estoy el totalmente abordaje de a acuerdo. partir de la concepción policial. Lo que yo planteo es que, por ejemplo, esto que nace en el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad le dice a Mides, vean, Es que tome. lo va a manejar el Ministerio de Educación. De Educación. Es que el Ministerio de Educación es el que está haciendo la currícula. Perfecto. Lo mismo el Y que la Instituto administre el Ministerio de General Educación. Tomás Pero, es que- Herrera. pero también Ajá. el Ministerio de Desarrollo Social, porque tú no puedes desvincular De a esos acuerdo, jóvenes ni del de entorno ni de la acuerdo, familia. de acuerdo, licenciada. Sea la familia que sea, porque De es su acuerdo. familia. Y cuando regrese a su familia, pues tú no puedes cortar todo vínculo. No. Cuando regrese a su familia o esa familia le visite, va a haber un elemento de contaminación.
Entonces tú tienes que poder cerrar el grifo. Tú no puedes estar achicando el Y, bote ojo, sin tapar el hueco. Yo no descalifico la iniciativa, al contrario, Sí. la aplaudo, porque Ahí va a estar yo creo que todo lo como usted dice. la excelencia tiene que ser un abordaje de exigencia para el gobierno. Porque no, o sea, si tú creas oportunidades para los que están por encima del promedio, automáticamente eso te va a causar, te va a presionar para tener abordajes para los que están por debajo del promedio. Aquello es un grupito, el otro es un grupote, es un grupo enorme de gente. Pero al entender lo que pasa en la disfunción escolar y en la disfunción familiar, ojo, que no tiene que ver, que tiene muy poco que ver con la estructura familiar, ¿ah? Ojo, no es un problema de estructura familiar, la gente habla de desintegración familiar, no, es un problema sobre todo de función. Funcional. ¿Qué hace la gente? Porque nos hemos encontrado en estudios que hogares facturados por una sola persona son hogares que producen ciudadanos absolutamente productivos, normales y sanos. Y cuando fuimos a censar hace 15 años, nos encontramos que en los centros penitenciarios la mitad venía de hogares con una sola jefatura y la otra mitad con hogares de dos jefes. Es decir, no encontramos ningún elemento que te dijera que el tener una clase de jefatura en el hogar producía una ventaja o una desventaja. El problema estaba en qué hace la gente que está a cargo de los hogares. Y encontramos debilidades enormes porque encontramos ruptura en la transmisión de valores. Y cada vez más, década tras década, por ejemplo, nuestros hogares van perdiendo la presencia de un abuelo. Esa es la principal fuente de formación de valores. Y Panamá es un país que ha sido insistente en tener una tasa de abuelas ahora de 35 años. ¿Qué vamos a hacer con eso? Sí, sí. Como tú decías, estas escuelas no solamente va a ser el Ministerio de Educación, tiene que estar el Ministerio de Cultura, Deporte, o sea, es integrar la tarea. Por eso que esto es innovador, o sea, tiene que ser innovador porque no podemos estar repitiendo lo mismo. Ese por un lado. Por otro lado, los gobiernos locales, las alcaldías, los gobiernos municipales tienen que tener un rol en la seguridad ciudadana. Y hacia esa dirección hay que hacer una norma que obligue el papel de los alcaldes. No solamente en poner las cámaras, que es importante, sino insertarse en el plan de seguridad integral que ya se ha hecho. Y aquí les muestro un mapa de las tareas. Este es un mapa de calor en la que se ha hecho precisamente una divulgación en todos estos puntos del plan de seguridad integral. O sea, tenemos que informar, porque no podemos integrar a todos los municipios, a las juntas comunales, en el entendimiento del problema, cuando únicamente es la Policía Nacional Pero ¿qué nivel de alcaldes tenemos, Danilo, cuando en el fin de semana pasado, usted recuerda, aquí el funcionario del MIDES dijo que en el 2018, en el tema de el dinero de la descentralización, se habían dejado de utilizar más de 100 millones de dólares de la descentralización a nivel nacional porque los alcaldes simple y sencillamente no desarrollaron nada con ese dinero. Ahora viene popular. Exacto. Ahora, Celerino, eso es tan cierto que ahí donde viene la observación que aquí tras cámara me decía la licenciada Ana Matilde, que es la parte política. Lo absurdo político es que nosotros trabajamos por brincos, así como nos brincamos de etapas, ¿okay? Pegamos de... Así como se escapó Ventura. Exacto. El brinco acá fue, fíjate, hace 25 años se lanza un proyecto para fortalecer la capacidad de autonomía de los ministerios. Se llamó Proyecto Siglo XXI. ¿Ok? Eso se cortó de ahí para adelante. Cambió el gobierno, se olvidó eso. Apareció la oportunidad de dotar a los municipios con recursos, de acuerdo a una nueva ley. Pero ¿cómo te voy a dotar de recursos si no tienes las capacidades para administrarlo? Si no tienes el acompañamiento para administrarlo. Además, fue como ponerle el dulce a los niños de 4 años por delante porque, oye, ¿cómo te voy a dar yo esta cantidad de plata? No tienes ninguna capacidad y tienes todas las intenciones de poder hacer cosas tal vez muy bien intencionadas, pero distantes de la ley. Entonces, hemos llegado a un punto en que la solución o la medicina está siendo tan costosa o tan cara o tan quejumbrosa como la enfermedad. Entonces, hay que pasar a otro estadio en el que el gobierno contemple fortalecer a los municipios para que sean gestores de seguridad. Porque es cierto, a ese nivel, ese es un nivel hoy día abandonado. Y la única presencia que hay es la policía.
y la seguridad tiene un papel específico para la policía. La policía que la sociedad le pretende asignarle todo el problema, al final termina deformada. Y toda deformación de la parte coercitiva del Estado rebota en la sociedad como una tragedia. Eso es una premisa que no tiene variación. Sobre todo cuando la sociedad empieza a reclamar más y más reacción policial Así es, violenta. así es. Y como el fenómeno se está comportando visceral y violentamente, cada vez la respuesta va a ser más visceral y más violenta. Así es. Entonces la gente no termina de entender que en esa escalada no se llevan solo a los criminales, se llevan también el Estado de Derecho. Y eso es lo que hay que cuidar. Porque en esa petición y reiteración de que queremos respuesta inmediata sin ningún tipo de planeación o de una concepción técnica científica, se llevan al ciudadano de camino, porque entonces los hijos, los más pobres, los que están en las paradas hasta tarde, los que tienen que caminar para llegar a sus trabajos, los Se que ven se les quedó afectados. la cédula, claro. Entonces por eso es que tiene que ser un abordaje integral y científico, porque si no el Estado de Derecho es el más perjudicado. Caemos en el Estado policíaco, la gente empieza a pedir, quiero policías, quiero presencia policial, quiero rondas en mi calle. Y es lo que está pasando y cuando tú en vas a esa ver, coyuntura. tienes tomada al barrio cuando debiera ser una policía comunitaria que levante perfiles, que haga censos y que en conjunto con el MIDES pueda determinar cuál es el perfil de seguridad que necesita ese barrio, porque no todos los barrios necesitan el mismo tipo de Así, y intervención. es lo que está pasando en este momento en el que la policía está en la calle tratando de ubicar al señor Ventura Ceballos, que se han tomado diversos sectores de la sociedad y ya la gente empieza a quejarse de retenes, de un montón de situaciones que Y estamos viendo. muchas veces la policía sabe que no tiene que buscar ahí donde está, pero es que la demanda social es tan incongruente a veces, incluso con lo que realmente se necesita, que tienen que responder para la percepción. Los estamentos a veces saben, ellos saben porque además lo estudian, esa es su carrera, esa es su misión, lo saben, si uno ha trabajado con ellos tantos Ahora años. están apareciendo un montón pero de gente tienen que que estaba hacer buscando a la cosas que policía. calman a la opinión pública porque lamentablemente la dialéctica entre miedo y peligro trae como consecuencia respuesta institucional que, aunque se sabe que no es técnica y no es científica, no opaca el fenómeno, pero atiende la percepción. Y la percepción a veces es tan grave porque no puedes actuar cuando tienes a la gente demandando cosas. Entonces, hacedores de opinión que hablan sin saber, pero van a los medios y dicen cosas. Y en mi barrio no hay policía. No sé. Bueno, ponle un policía ahí porque si no va a estar esta persona en todos los medios todos los días diciendo que hace falta policía. Ahí no hace falta policía porque ahí tienen cámara o porque el perfil del habitante de ahí no necesita. O porque el Estado ha hecho una concesión importante porque hemos dejado de lado el análisis del que lucra de la inseguridad. Y hay una concesión que hace el Estado a la seguridad privada, porque este es un patrimonio del Estado, es el que tiene la misión constitucional y legal de proteger y servir. Pero como hay un segmento de la población que tiene poder adquisitivo para asegurarse su propia protección, entonces tienen demandas distintas, tienen reclamos totalmente distintos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante una mesa técnica en la que realmente los expertos puedan, desde la academia, desde los estamentos policiales, desde el órgano judicial, Ministerio Público, los que han estudiado sistema penitenciario, los que Ministerio de Desarrollo Social y la ciudadanía sin apasionamiento. Sin apasionamiento. Una ciudadanía sin politiquería, una ciudadanía que comprenda que este es un tema que va por encima de los intereses politiqueros, porque no es para sentarse ahí para hacer política. O sea, no política de política partidista, ni política de la yo te ataco porque no soy yo, sino de verdad una política integral que permita tener una visión conjunta y que sepa darle a cada quien el pedazo de este fenómeno que le toca atender con las herramientas adecuadas. Bueno, se acabó el tiempo, señoras y señores. Gracias por su sintonía, gracias a nuestros panelistas por estar hoy aquí con nosotros. Que tenemos una cosa en la universidad.